Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy continuamos con el estudio de la asignatura de Psicología Esotérica Gnóstica, con el tema número 19, que lleva por título La autoobservación. En la clase anterior, platicamos sobre la didáctica especial para realizar el trabajo esotérico gnóstico, la cual consta de 3 fases o etapas, que son autoobservación, comprensión y eliminación del agregado psicológico. Observación, juicio y ejecución son los 3 factores básicos de la disolución del yo. Primero, se observa. Segundo, se enjuicia. Tercero, se ejecuta. En la interrelación, existe autodescubrimiento y la autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo psicológico. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Yo descubierto infraganti debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal. Más al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, es necesario conocer el poder de la oración en el trabajo esotérico gnóstico. Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar yoes. Quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su madre divina particular, individual, ella en sí misma es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre, la cual reside en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Cibeles, Rea, Adonía, Insoberta, etc. Si en lo meramente físico tenemos a un padre y a una madre, en lo más hondo de nuestro ser, tenemos también a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra divina Madre Kundalini. Hay tantos padres en el cielo, cuantos hombres en la tierra. Dios Madre, en nuestra propia intimidad, es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Él y ella son ciertamente las 2 partes superiores de nuestro ser íntimo. Indudablemente, Él y ella son nuestro mismo ser real más allá del yo de la psicología. Él se desdobla en ella, y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos e integraremos con el Padre Madre, entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros puede reducir a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos yoes que haya sido previamente observado y comprendido. En modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Madre Divina interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. El niño que se dirige a su madre nunca tiene fórmulas especiales, dice lo que sale de su corazón y eso es todo. Esto nos da a entender que cada vez que vamos a realizar una práctica esotérica, ya sea para trabajar en nuestra parte psicológica o bien para el despertar de la conciencia, desarrollo de chakras, facultades, entre otros, debemos previamente realizar una oración a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina pidiéndole su ayuda y asistencia. La primera fase o etapa del trabajo esotérico gnóstico es la autoobservación, la cual es, de acuerdo a la psicología esotérica gnóstica, el único medio, camino o vía para conocerse a sí mismo, ya que ella nos conduce hacia el autodescubrimiento. La observación de sí o autoobservación es la técnica de la psicognosis, por medio del cual
Dirigimos intencionalmente nuestra atención hacia adentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, lo que exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. A medida que el estudiante gnóstico trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano, trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento. Tal sentido se desarrolla en forma progresiva. Ante el sentido de la autoobservación íntima, cada uno de esos yoes que en nuestro interior habitan, asumen realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indudablemente la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible, mediante el cual captamos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntima y el defecto que la caracteriza. Es necesario tomar nota sobre nuestros estados psicológicos diarios, si es que de verdad queremos cambiar definitivamente. Antes de acostarnos, conviene que examinemos nuestros hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa y la sonrisa sutil. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado, nuestros defectos, salen sobrando, es algo inútil y perjudicial. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda en nosotros el ser verdadero. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo, no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico autoobserva su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo mientras se autoobserva. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente, tenía su conciencia muy dormida, después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indudablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado.
Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etc. Naturalmente, esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación, él goza fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria, él truena y relampaguea en cualquiera de los 49 departamentos subconscientes cuando tratamos de comprender la ira, él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia. La íntima recordación de sí mismo es darse cuenta cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, del ego, del yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, reír, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo allá adentro, en los 49 departamentos subconscientes, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. La autoobservación debe tener un sentido, es decir, debe estar dirigida fundamentalmente a ver qué pensamos, cómo pensamos y por qué pensamos de esa manera. ¿Qué sentimos, cómo sentimos y por qué sentimos de esa forma? ¿Qué hacemos, cómo y por qué actuamos de esa manera? Esto significa, en síntesis, que debemos observar nuestra propia conducta ante los diversos sucesos diarios, observar nuestras reacciones mecánicas ante los pequeños detalles de alcoba, comedor, oficina, mercado, etc. Observar nuestra charla interior, nuestras emociones negativas, prejuicios, hábitos y costumbres. Autoobservarnos para darnos cuenta de la repetición diaria de eventos, estados de conciencia, palabras, deseos, voliciones, etc. Observarse a sí mismos para evidenciar en forma práctica la presencia en nuestra psiquis de multiplicidad de yoes o defectos que debemos extirpar, erradicar de nuestro interior. Las razones por las cuales hemos de autoobservarnos son, entre otras, las siguientes. Primero, porque la autoobservación es un medio práctico para lograr una transformación radical, un medio para cambiar íntimamente. Segundo, porque dicho cambio íntimo solo es posible cuando de verdad conseguimos modificar nuestras reacciones ante los diversos hechos que nos sobrevienen diariamente. Tercero, porque no sería posible modificar lo que no conocemos. Por lo tanto, si de verdad queremos llegar a conocernos a nosotros mismos, antes que nada, es urgente que empecemos por autoobservarnos. Cuarto, porque si la persona se autoobserva, podrá darse cuenta de su incesante repetición diaria de pensamientos, sentimientos y acciones. Quinto, porque cuando nos autoobservamos, y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, empezamos a dejar de ser máquinas. Sexto, porque no sería posible cambio alguno en nuestra psiquis,
sin la observación directa de todo este conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Séptimo, porque quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra, o del sistema solar, o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior, particular, sus propios mundos internos. Existen 3 defectos psicológicos muy peligrosos para los estudiantes gnósticos, los cuales son un obstáculo o tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima. Estos defectos son: primero, la mitomanía, palabra que está formada con las raíces griegas mitos y manía. La psiquiatría moderna define a la mitomanía como el comportamiento de los mentirosos compulsivos o habituales. En el aspecto filosófico, y según las tradiciones de carácter ocultistas, un mitómano es aquella persona que tiene delirios de grandeza, se cree un maestro sin serlo, un dios, una deidad reencarnada, un ángel, un arcángel, etc. El venerable maestro Samael Aun Weor, patriarca de la Iglesia gnóstica, en el libro del Misterio del Áureo Florecer, capítulo 25 dice lo siguiente: no está de más enfatizar algo muy penoso que hemos podido verificar a través de muchísimos años de constante observación y experiencia. Quiero referirme sin ambajes a la mitomanía, tendencia muy marcada entre gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo metafísico. Sujetos aparentemente muy sencillos, de la noche a la mañana, después de unas cuantas alucinaciones, se convierten en mitómanos. Incuestionablemente tales personas de psiquis subjetiva casi siempre logran sorprender a muchos incautos que de hecho se hacen sus seguidores. El mitómano es como un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. El mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, y de un momento a otro se declara Mahatma, maestro resurrecto, hierofante, etc. El mitómano tiene por lo común señuelos imposibles, sufre invariablemente de eso que se llama delirios de grandeza. Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros o de héroes fabulosos, legendarios, ficticios. Empero, es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado. Centros egoicos de la subconsciencia animalesca que en las relaciones de intercambio siguen a determinados grupos mentales, pueden provocar mediante asociaciones y reflejos fantásticos algo así como espíritus, que casi invariablemente son solo formas ilusorias, personificaciones del propio yo pluralizado. No es, pues, extraño que cualquier agregado psíquico asuma una forma jesucristiana para dictar falsos oráculos. Cualquiera de esas tantas entidades que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, puede, si así lo quiere, tomar forma de Mahatma o Gurú, y entonces el soñador, al volver al estado de vigilia, dirá de sí mismo: estoy autorrealizado, soy un maestro. Débase observar al respecto que de todos modos en el subconsciente de toda persona se halla latente la tendencia a la toma de partido, a la personificación. Este es, pues, el clásico motivo por el cual muchos gurús asiáticos, antes de iniciar a sus discípulos en el magismo trascendental, les previenen contra todas las formas posibles de autoengaño. El mitómano presume de iluminado sin haber liberado la esencia, sin poseer ni siquiera la perla seminal. El mitómano quiere estar iluminado de la noche a la mañana, presume de sabio, se cree un dios. Fin de la cita. Segundo defecto, la egolatría. La palabra egolatría está formada con raíces griegas y significa adoración hacia sí mismo. Sus componentes léxicos son ego, que significa yo, y latreis, que significa adoración. La psicología moderna define a la egolatría como el culto o adoración de sí mismo, es decir, consiste en la admiración excesiva de alguien hacia su propia persona. La ciencia gnóstica relaciona a la egolatría con la creencia de un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego. El maestro Samael, sobre la egolatría, dice lo siguiente: cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno,
nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables, de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Tercer defecto, la paranoia, proviene de la palabra griega tapanoia, con el significado de locura, turbación de la razón, trastorno del juicio. La paranoia es considerada por la psiquiatría como un trastorno de la personalidad, es considerada como una enfermedad mental. La ciencia gnóstica relaciona el estado paranoico con la sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno, etc. Cuando una persona comienza a observarse, nos está indicando que se está volviendo diferente a los demás. Hay que cambiar la forma de ser con más severidad, para que surja en nosotros la psicología salvaje del superhombre. Debe ser creada en nosotros la capacidad de la propiedad dinámica de ponerse a sí mismo como motivo de reflexión. Jamás trabajarán sobre sí mismos, esos que dicen, voy antes a hacer esto o aquello, esos son los moradores de la tierra mencionados en las Sagradas Escrituras. Basta a cada día su afán, dijo el Cristo, autoobservarnos hoy mismo, es lo tocante al día siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera. Autoobservarnos es urgente, inaplazable, impostergable, es fundamental para el cambio verdadero. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el mesero, con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera. Fumar o comer menos no es todo el cambio, mas indica cierto avance. Para trabajar sobre si es indispensable trabajar sobre su vida diaria, hoy mismo, en este trabajo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado, cualquier emoción, reacción, etc., debe ser observada. La autoobservación es un medio práctico para lograr una transformación radical. La mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en su forma más íntegra, unitotal, porque sólo así estamos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros íntimos problemas particulares. Finalizando, presentamos un video del venerable maestro Samael Aun Weor, en donde el Avatara de Acuario nos platica sobre la autoobservación. Todo lo que se necesita es observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes.
Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.